Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar de cómo es que la ciencia y el arte vislumbran una especie de túneles cósmicos para salir de nuestros encierros. Para ello, necesitamos impulsar el encuentro de pensamientos creativos que abren nuevos horizontes. En este marco, en la emisión anterior de la oveja eléctrica, hablamos de un proyecto titulado Colisionador de Ideas, que dirigimos conjuntamente con mi querido amigo Luis Cabrera, un verdadero poeta de las artes visuales, en el que desarrollamos breves episodios inmersivos diseñados para museos de ciencia tanto a nivel nacional como internacional, así como para su exhibición en escuelas públicas y centros comunitarios. En el primer episodio, que se transmite ya en nuestro canal 22, hablamos del coronavirus y el virus del olvido, en donde se encuentran los pensamientos de Gabriel García Márquez y el biólogo Antonio Lascano para plantear cómo podemos salir de las crisis que vivimos, de los encierros que ha generado el COVID-19, pero también de los más de 100 años de soledad en donde la literatura nos advierte que también estamos aprisionados. En la segunda parte de una interesante conversación con el gran artista plástico Sebastián, el destacado físico Gerardo Herrera y Rafael Estrada, director académico de Anáhuac Online, aliados muy generosos para impulsar este proyecto, hablaremos de una teoría que investiga la ciencia en torno a los agujeros de gusano, una especie de túneles que proponen la posibilidad de salir de nuestros encierros cósmicos. Y el genial Sebastián, cuyas geometrías son tan valoradas y apreciadas por el Premio Nobel de Física Roger Penrose, nos tiene una sorpresa. Veremos por primera vez aquí en Canal 22 un cubo especialmente creado para el proyecto del colisionador de ideas. Fíjense que algo muy interesante es que un episodio futuro del colisionador de ideas tiene que ver precisamente con los agujeros de gusano. Entonces, ¿qué te parece, Sebastián, si nos muestras por primera vez ante nuestro auditorio lo que quiere decir una evocación de un agujero de gusano en un cubo magistralmente creado por ti? Sebastián, esto es algo que tú diseñaste, que tú creaste. Me acuerdo muy bien una comida que tuvimos junto con Luis Cabrera y con tu hijo Matías, en donde estábamos planteando la posibilidad de un episodio que tuviera que ver con agujeros de gusano, y te pusimos el reto de ver si podías imaginarte en estos cubos maravillosos que tú creas esta posibilidad de evocación de lo que es un agujero de gusano. Sí. Y nos traes esta sorpresa, por No, favor. pues me emocioné mucho porque tú emocionas a todo mundo, cuentas un universo y uno se lo apropia y dice, bueno, pues de aquí soy y vamos a ver qué sale. No, ese día me emocioné, hablé con mi hijo Matías y la verdad quiero darle crédito a Matías que gracias a él pude ver lo que yo le pedía, lo modeló y lo hizo moverse en la computadora y pude meterme a los agujeros, a los túneles, realmente por medio de la tecnología, ¿no? Gracias a él que lo diseñó y se metió en eso. Le dije, mira, necesito un cubo perforado por aquí, con tales proporciones. Le di toda la geometría plana y él hizo para que yo lo pudiera ver y luego los planos para hacerlo rápido. Y salió esto que ojalá les guste, ¿no? Vamos a poner un poco de contexto, nada más para plantear que Juan Martín Maldacena, un gran físico teórico de la teoría de cuerdas, plantea que en un agujero de gusano podríamos ver una historia antigua como la de Romeo y Julieta, en donde Romeo y Julieta están separados en lugares completamente alejados en el cosmos. Uno está en una galaxia, el otro está en otra galaxia. Y entonces resulta que, sin embargo, ellos descubren que hay una posibilidad de que si se avientan dentro de un hoyo negro, cada quien dentro de sus espacios, hay una teoría que plantea que se crea una especie de agujero de gusano que comunica más allá del espacio y el tiempo esos lugares que están completamente alejados. Los padres de Romeo y Julieta piensan que se suicidaron,
pero ellos, por tener conocimiento de física, están encontrándose en su amor eterno gracias al agujero de gusano. Y esto es lo que está evocando precisamente Sebastián. Y es ver el agujero de gusano pasar por un centro de atracción, como si fuera un hoyo negro, y ver cómo el cubo transforma hacia todos los espacios. Vamos a pensar que es una partícula, y que es una serie de espines trabajando dentro de esta estructura y conforman este objeto que solo, por sí solo, pues es un objeto bello, pero que tiene la posibilidad de transformarse y volverse a regenerar. Van a ver cómo puede regresar. Y llega un momento en que ya desaparece la estructura de los agujeros y sigue transformándose en el cubo, pero al mismo tiempo se pueden ver a través del cubo los paquetes que generan a la forma, que ya todo en conjunto pues se hace. A ver, tengo el otro cubo para que veas la otra posibilidad, ¿no? Así es. Entonces paso y pongo por acá. Este cubo es similar a aquel, pero las entradas, en lugar de ser en las partes centrales, son en los vértices, las entradas de los agujeros, ¿no? Además, lo que está evocando es la posibilidad de que hay estructuras invisibles que están comunicando diferentes geometrías de la naturaleza. Y no parecía que estuvieran, ¿no? Estos No, conos no estaban. No estaban ahí. Pronto. Y entonces el agujero de gusano, como un túnel cuántico invisible, un túnel cósmico más bien invisible, que nos abre a la posibilidad de pensar que podemos ir más allá de las barreras del espacio-tiempo, más allá de las barreras de la distancia, ¿no? Y relacionándolo bellísimo con el amor, o sea, con Romeo y Julieta, como una Exacto. relación. O sea, porque a fin de cuentas todos son interacciones. Y conectarlo con una interacción humana de amor que lleva a la muerte está... Tú nos comentabas algo de Rovelli, muy interesante, en términos de lo que quiere decir la física, planteándonos relaciones más que objetos. Fíjate que después de hablar con Gerardo hace unos días, me puse a leer más de física. Y una de las frases más hermosas que leí fue cuando Rovelli está explicando y dice, a ver, es que el universo en el sentido estricto no es un conjunto de cosas, porque a las cosas les preguntas dónde están las cosas y están ahí, ¿no? Más bien el universo es como un conjunto de eventos que suceden. Entonces el universo no es que sea, sino que está siendo. Y comparaba con una metáfora bellísima y decía, se parece más el universo a unas piedras, no se parece tanto a unas piedras, sino más a unos besos. El universo es más como un conjunto de besos que un conjunto de piedras. Entonces los besos de Romeo y Julieta asemejan más el universo que cualquier otra cosa. Hermoso el pensamiento del gran físico italiano Carlo Rovelli, a quien por cierto tendremos en exclusiva en La Oveja Eléctrica en unas cuantas semanas. Dice Rovelli, el mundo está hecho de redes de besos, no de piedras. Lo interesante es que en estas redes se puede concebir un agujero de gusano que podría vincular a dos agujeros negros en distintas galaxias más allá de las barreras usuales del espacio-tiempo. Es fascinante que en el mundo de las partículas subatómicas existe un fenómeno similar, pero a nivel de lo más pequeño de lo pequeño. Esto se conoce como entrelazamiento cuántico. El gran físico Juan Martín Maldacena plantea que esta especie de túneles en escalas opuestas, uno en el nivel minimalista, otro a nivel galáctico, podrían ser las dos caras de la misma moneda. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica para asomarnos a los túneles que nos dan el arte y la ciencia en la búsqueda de salidas de nuestros encierros. Más allá de la velocidad de un rayo, más allá de la velocidad de la luz que podría comunicar instantáneamente a dos agujeros negros, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando
en torno a un cubo maravilloso del artista plástico Sebastián que evoca túneles cósmicos que trascienden las barreras del espacio y el tiempo. Estas redes y geometrías ocultas se parecen al tejido mismo del pensamiento con todas sus convoluciones. Volvemos con el artista plástico Sebastián, con el director académico de Anáhuac Online, el educador Rafael Estrada, y con el físico Gerardo Herrera, investigador que coordina al equipo mexicano que labora en el detector ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza. Ellos nos hablan de las colisiones de ideas, de los horizontes que exploran en sus trabajos y las evocaciones que dispara el maravilloso cubo de Sebastián para salir de la percepción del laberinto de la soledad cósmica. Pero fíjate que a mí me gusta mucho esto que está haciendo Sebastián, porque es un juego sorprendente de geometría con figuras que son icónicas en la física, ¿no? Y en la matemática, tú que te dedicas a la álgebra lineal, son las cónicas que están con nosotros desde los griegos y que no han dejado de estar, que siguen siendo las cónicas. Ya como admiramos a Apolonio, ¿no? Y los cubos, y eso sí, que es inspirador, ¿no? Es decir, te remite por un lado y te inspira en cierta forma, porque son las figuras geométricas de la matemática y de la física. Que actúan como túneles, ¿no? O sea, porque terminan conectándonos. La figura misma termina conectándonos con pasado, con futuro, con ciencia, arte. Con Y además siempre están presentes la posibilidad del cálculo por medio del spin de la cónica, ¿no? A una u otra dimensión, pues, o tamaño. Y fíjense, Pues, sí, es maravilloso, Sebastián, de verdad lo que nos has planteado. Y va a ser parte del episodio número 2 del Colisionador de Ideas, en donde precisamente vamos a entrecruzar a Murakami, la historia de Romeo y Julieta, la teoría de cuerdas en sus últimas formulaciones por Juan Martín Maldacena, y a Sebastián. Entonces aquí estamos viendo de la conjugación del arte y de la ciencia que nos abre a horizontes que no son los que estamos viendo usualmente. Estamos viendo un mundo más entrelazado, más correlacionado de lo que nos imaginamos. Y esto creo que es muy importante cuando estamos pensándonos nada más en términos de soledad. Tal vez es porque las metáforas que tenemos, tanto visuales, plásticas como conceptuales, no nos están llevando a ver lo que ya la ciencia y el arte están empezando a atisbar, que a lo mejor esos 100 años de soledad no serían tales si de repente nos damos cuenta de la profunda interconexión que tenemos, Gerardo. Sí. Yo concuerdo, es efectivamente la conexión también, de alguna manera, ¿no? Y conexión de alguna que tú concibes en cierta manera como colisión, pero que es una colisión que produce cosas nuevas, ¿no? Sí, de hecho, ese sería el tema que quisiera abrir. Tú trabajas en uno de los experimentos más interesantes que se dan hoy en día en nuestro planeta y donde están surgiendo las ideas que tal vez nos van a revolucionar y cambiar las cosas. Digo, entre otros elementos, vale la pena señalar que Gerardo, al trabajar en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, del CERN, del Centro Europeo de Investigación Nuclear, están realizando desarrollos teóricos y desarrollos de conocimiento y experimentos y tecnología que, entre otras cosas, ha permitido, de alguna manera, nos ha dado las armas para combatir la pandemia. Hablemos un poco de lo que quiere decir el esfuerzo que estás haciendo, cómo rebota precisamente en la posibilidad de combatir la pandemia y qué quiere decir en este contexto no tan solo poner a colisionar partículas elementales, partículas más finas, las partículas más finas de la naturaleza, sino ponernos a colisionar ideas. Sí, bueno, el colisionador de hadrones, el Gran Colisionador de Hadrones, quizá comienzo por decir qué es una máquina gigantesca, es la máquina científica más grande que se ha construido en la historia de la humanidad. Es un gran anillo que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros y que corre por debajo del nivel del suelo, entre 100 y 200 metros por debajo del nivel del suelo, en un túnel de unos 4 metros de diámetro. Y
y ahí se ha construido un acelerador que lleva a los protones y a iones de plomo a la más alta energía jamás lograda. La idea es que estos protones se encuentren en 4 puntos del anillo. Hay 4 puntos en los que se hacen coincidir los haces de protones para que choquen. Y al hacerlo, al colisionar, se destruyen. Eso nos permite ver el interior de los protones y nos permite reconstruir al universo temprano. Nos permite ir atrás en el tiempo, llegar hasta aproximadamente 1 o 10 microsegundos después del Big Bang, es decir, después del origen del universo, y estudiar cómo era en esos momentos. Eso es lo que el colisionador de hadrones nos está permitiendo ahora. México participa en el experimento ALICE, recreando esos pequeños Big Bangs, haciendo colisiones de iones pesados en donde se genera un plasma de quarks y gluones, que es la materia primordial de la que provenimos. Esa es la idea del gran colisionador de hadrones, que al hacer chocar partículas, pues genera todo un universo. Estamos buscando la posibilidad de que se genere una quinta dimensión. Ahí es uno de los temas de investigación del gran colisionador de hadrones. Buscamos las simetrías del universo, buscamos nuevas partículas, buscamos entender la materia oscura, de qué está hecha. Y también para hacer confluir ideas, que como Pepe muy bien sabe, que ha estado ahí en varias ocasiones, es un lugar extraordinario donde no solamente se hablan todos los idiomas del planeta, sino donde también confluyen todas las disciplinas. Ahí se ha estado trabajando en instrumentos mejores que nos permitan, por ejemplo, atacar al virus, al coronavirus, ¿no? Se ha estado trabajando en nuevas técnicas y se ha proporcionado toda la infraestructura computacional que tiene, que es la GRID, desarrollada por el mismo CERN, para los estudios cuidadosos átomo por átomo de la estructura genética del virus, ¿no? Que es necesario para poder desarrollar nuevos fármacos, por ejemplo. Es un ejemplo de cómo confluyen las ideas, cómo colisionan y cómo generan nuevas ideas. Colisionadores de partículas que nos hacen colisionar ideas, desarrollar nuevos conceptos para revelar, por ejemplo, las estructuras de los virus y elaborar vacunas y medicamentos que antes eran impensables. Esa es la esperanza que viene pegada al conocimiento. El encuentro del pensamiento de vanguardia en el arte y la ciencia nos trae nuevas coordenadas educativas. En un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica para seguir colisionando ideas en torno a cómo salir de nuestros años y años de soledad, meses recientes de soledad, y cómo la ciencia y el arte, tanto como la educación, nos abren salidas para recuperar la memoria de lo que podríamos ser. Como de rayo que pone en contacto ideas generosas y creativas, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí, en Canal 22. Así como las colisiones de partículas nos permiten investigar el universo temprano, las orillas del Big Bang, la colisión de ideas, las chispas que se generan en el contacto creativo, nos permiten explorar la memoria de las posibilidades que están despiertas en el origen mismo de nuestro pensamiento, en el universo temprano de la niñez. De ello conversaremos con el físico Gerardo Herrera y con el educador Rafael Estrada. Y esto permite además estudiar el universo temprano. Se vuelve un laboratorio para poder asomarnos al teatro del Big Bang, a lo que ocurrió en esos instantes de energía que se generan, que son similares a los que ocurren unos momentos después del Big Bang. Estas colisiones que nos permiten explorar los orígenes, también en la educación son muy importantes, Rafa. Idénticas. Yo me emociono cada vez, ya que lo escucho, me emociono otra vez, porque es un tipo de memoria. O sea, regresar a los primeros segundos del universo es un tipo de memoria que nos permite ir hacia atrás. Les platicaba una anécdota que creo que vale la pena contar de cómo los niños experimentan esta conciencia del pasado, del presente y del futuro, contándole la historia de cómo mi hijo normalmente veía fotos de cuando él estaba en la panza de su mamá, ¿no? Y decía, ¿dónde estoy en esta foto? Estoy aquí. Decía, ¿dónde estoy? Y todas las fotos quería encontrar dónde estaba cuando estaba mi esposa embarazada. Y de repente empezó a encontrar fotos
donde no estaba embarazada ni estaba casado con ella, éramos novios, y me decía, ¿y dónde en esta foto dónde estoy? Era una especie de intentar colisionar, ¿eh? O sea, los microsegundos, me decía, ¿dónde estoy en mis primeros inicios? Le decía, ahí no existías, le decía, ahí no existías. Se tardó como 2 semanas en entender qué significaba que ahí no existiera. Después de que en 2 semanas entendió que no existían algunas fotos y se emocionó encontrando fotos donde no existía, decía, aquí no existía, aquí no existía. Iba con su prima y le decía, mira, aquí no existía, porque yo no siempre he existido. Un día me dice, papá, entonces un día no voy a existir. Y la conciencia de haber ido al pasado para decir, hubo un tiempo en que yo no era, va a llegar un punto donde yo no voy a ser. Y lloró a mares. Se puso a llorar. La lloró. Y en la educación, en el fondo, se fijan, insisto, en este tema de niños, hay que educar niños siempre. Es lo mismo, si no logramos recuperar este choque de ideas que tú quieres producir, Pepe, si no lo podemos producir en la educación para que también encontremos los primeros segundos de la humanidad, no nada más de la existencia de la materia, del mundo físico, sino de lo que somos como personas, esto nos permite, esta colisión de ideas que nos permite, después lo podemos hacer en físico con el Nautilus, pero ahorita en planos digitales, ayuda a las personas a recuperar la memoria de lo que son. Así como podemos recuperar la memoria de lo que es el universo, podemos recuperar la memoria de lo que somos. En el fondo, unos niños emocionados por un mundo que es sorprendente. Y bueno, en un giro del espacio-tiempo, vamos ahora a conversar sobre los espacios en donde se va a dar esta experiencia del colisionador de ideas, ¿no? Como estamos viendo en estas ilustraciones, esto se va a exhibir en museos, como el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, cuya directora Silvia Singer quiere plantear esta experiencia en estas pantallas de televisión que se desprenden de cada uno de los arcos y que nos dan la posibilidad de ver en 360 grados la experiencia del colisionador de ideas, de los episodios. Pero además de ello, hay la idea de construir una estructura, digamos, modular, que pueda ser itinerante, en donde vamos a hacer una especie de Nautilus, esta estructura tan hermosa que diseñó un grupo de arquitectos muy innovador de la UNAM, bajo la dirección de mi querido Luis Cabrera, y que nos va a dar la posibilidad de que entre 15 y 20 personas estén teniendo esta experiencia inmersiva en un salón a oscuras, en donde vamos viendo cómo las partículas se desprenden de un lado de la pantalla, llegan al otro lado de la pantalla y se generan estas experiencias. Pero hoy como nunca es necesario que se visibilicen nuevas propuestas artísticas, nuevas propuestas conceptuales, nuevas propuestas de la ciencia, para que se cree verdaderamente una colisión, un contacto, porque vamos a plantearlo así. Colisión quiere decir en este caso contactar, afectar. Y bueno, Gerardo, tú tienes la experiencia de lo que es el colisionador de partículas de hadrones en Ginebra, Suiza. Hablemos de estos contactos de ideas que son tan necesarios, que podríamos tener no tan solo en estas estructuras tan hermosamente planteadas que van a viajar a nivel nacional e internacional, en nuestros museos, en nuestros espacios más importantes, pero que también podrían proyectarse sobre una sábana en una escuela pública. Bueno, me gusta muchísimo la idea. Por supuesto, es un instrumento, es una herramienta nueva, ¿no? Para darle acceso a la gente, para dar acceso a la imaginación. Me parece estupenda. Y como tú sabes, porque ya conoces el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, siempre ha sido también eso, ha sido de alguna manera un punto geográfico de la confluencia, ¿no? Y el laboratorio en el que circulan miles y miles de físicos de todo el mundo cada año, siempre se ha preocupado por tener espacios de convivencia, ¿no? Y tradicionalmente uno de esos espacios, quizá el más prestigioso del laboratorio, es el Restaurante 1, ¿no? Porque el Restaurante 1 es el lugar a donde todo el mundo acude por un café, por la comida o por la cena, y se convirtió en eso, se convirtió ahí en una colisión de ideas, de culturas, de lenguajes, de idiomas. Tanto que el laboratorio siempre tuvo ahí, desde que fue fundado en 1954, después de la guerra, tuvo ahí un pizarrón con gises y borradores, porque era inevitable que los físicos empezaran a discutir ahí, en una verdadera colisión, era una verdadera colisión de emociones
y de discusiones acaloradas. Esto es lo que me inspira lo que estás haciendo con Luis. Crear ese espacio donde confluyan, donde la gente se reúna y vea y discuta y esté expuesta a otras cosas, ¿no? Me remite un poco a esos espacios de convivencia y de confluencia de ideas. Entonces me gusta mucho la idea, los felicito. Oye, y bueno, ¿por qué es tan importante hoy en día que esto se dé desde las escuelas públicas hasta nuestros grandes museos y espacios para apreciar la vanguardia de nuestra cultura? Sabes que me recuerda lo que dice Gerardo, que a veces damos por sentado lo que entendemos que es la universidad, pero la universidad es un colisionador. Universus, y no nada más en término universal, sino los contrarios unidos, es un lugar para que las ideas se encuentren y choquen. Eso es una universidad. No es un lugar para que todos pensemos lo mismo, sino es un lugar para emocionarnos y chocar con ideas. Al final del día, de lo que se trata es precisamente de generar estos hallazgos y estos asombros a los que te llevan precisamente las investigaciones que realizas en el CERN. Me queda más que agradecerles profundamente esta posibilidad de conversar sobre ideas de vanguardia que tienen la capacidad de transformarnos, porque sí, los cerebros de las niñas y los niños van a burbujear, pero al burbujear, al encenderse, nos van a dar nuevas posibilidades de transformación de las cosas. Estamos viviendo un mundo en el que estamos delimitados por muchas barreras y una de las más importantes es no darnos cuenta del conocimiento que ya nos traen la ciencia y el arte, que nos habla de cómo estamos más trenzados, más correlacionados de lo que nos imaginamos y que debemos entonces, por lo tanto, estar a la altura del tiempo, investigando, sondeando a través de la literatura, a través de la ciencia, para descubrir precisamente instrumentos que nos permitan transformar lo que vivimos, transformar condiciones de pobreza, transformar condiciones de desigualdad, en fin. Yo creo que el gran reto es precisamente esta revolución de las ideas por la que debemos de circular en el siglo XXI. Agradecemos profundamente a todos los aliados que generosamente hacen posible este proyecto del colisionador de ideas. De manera entrañable, nuestro Canal 22. A todos aquellos que deseen sumarse para poner su granito de arena en el impulso a una sociedad de imaginación y conocimiento, les pedimos que se comuniquen con nosotros a los sitios que aparecen en pantalla. Hoy se habla de que seremos distintos después de las crisis reveladas por la pandemia. Para ello, requeriremos el bien común de las ideas de vanguardia, de la ciencia y el arte que ensanchan nuestra mirada. Y es el momento de ver cómo circula el pensamiento, la imaginación y la belleza en la sección Cantos Cuánticos con nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Estoy sentado aquí cumpliendo mi papel. Nadie sospecha que en cualquier momento puedo huir a un lugar mejor sin moverme de aquí. Basta bajar esa escalera hasta el fondo de mí. Y aún estoy aquí, pero algo no es igual. El aire se transforma en algo parecido al mar. Y en esa densidad yo soy parte del mar. Yo soy la ola, soy el agua, el pez y la sal.